ustedes. Lo que quiero hacer en el próximo rato es hablar de cómo la tecnología está transformando nuestra vida en todos los órdenes, pero haciendo foco en particular en un aspecto crucial para ustedes, para sus organizaciones, que tiene que ver con cómo la tecnología está cambiando la manera en la que trabajamos. ¿Están cómodos? ¿Están cómodos? Bueno, mi meta en la próxima media hora es que dejen de estarlo. ¿Quiénes de ustedes conocen Foxconn? ¿Alguien conoce qué es Foxconn? Veo una o dos manos levantadas. Foxconn es la mayor empresa de productos electrónicos del mundo. Fabrica algunos productitos como el iPhone, el iPad, la Play, la Wii, los Samsung Galaxy. Casi todo producto electrónico de alta gama que ustedes utilicen no es fabricado ni por Apple, ni por Samsung, ni por Sony. Es fabricado por esta compañía taiwanesa que factura 140.000 millones de dólares. Pero el dato más interesante es que tiene 1.3 millones de empleados. 1.3 millones de personas trabajan en Foxconn. Bueno, Foxconn hace unos meses anunció un plan en 3 etapas para en los próximos 10 años reemplazar a todos sus empleados por robots. Dentro de 10 años en Foxconn no va a trabajar prácticamente nadie. Esto no es un fenómeno nuevo. Si yo les pregunto a ustedes cuántos computadores ven en esa foto, es probable que no vean ninguno. Pero la respuesta correcta sería todos. Porque antes de que computaran las máquinas, computábamos las personas. Y el trabajo de hacer cómputos se llamaba ser computador. De hecho, son mayoría de mujeres, así que son computadoras. Si yo les hablo de un conmutador telefónico, ustedes probablemente piensen en una máquina. Pero ser conmutador telefónico también era un trabajo. Seguramente la mayoría recordará cuando nosotros éramos chicos y queríamos hacer una llamada de larga distancia, había que pedirla a la operadora 2 o 3 horas antes, porque hacía falta que estas personas conectaran físicamente los cables que hacían posible la comunicación. Esos eran los conmutadores telefónicos. La tecnología está permanentemente tomando trabajos del presente y convirtiéndolos en trabajos del pasado. Está lleno de profesiones que ya no existen más. Y cada vez que montones de trabajos desaparecen, nuevos trabajos emergen en su reemplazo. Pero estamos a punto de vivir el mayor cambio en toda la historia de la humanidad en la manera en la que trabajamos. Y lo que está detrás de eso es una tecnología de la que seguramente escucharon hablar bastante últimamente, que es la inteligencia artificial. Quiero hacerles una brevísima historia de la inteligencia artificial. La idea de lograr que las computadoras hicieran tareas que requerían de la inteligencia humana apareció por primera vez a fines de la década del 60 en el MIT con un grupo de investigadores liderados por Marvin Minsky. Generaron altísimas expectativas y por 30 años no lograron prácticamente nada. Hasta tal punto no lograban avance alguno que la inteligencia artificial llegó a asociarse con un blef. Estas típicas cosas de las que se habla, pero al final del día nunca pasa nada. Hasta que 30 años después, en 1997, las computadoras tuvieron su primera gran victoria. Esto fue cuando una computadora llamada Deep Blue le ganó el número 1 mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Cuando esto sucedió, la reacción de todos en el mundo fue de estupor. Nadie podía creer que finalmente una computadora pudiera vencer al mejor ser humano del planeta en una tarea tan intensiva en inteligencia como es el ajedrez. Pero ¿saben qué? No era tan sorprendente. Porque Deep Blue había sido programada por seres humanos. Y programar una computadora se parece mucho a una receta de cocina. En una receta de cocina, quien escribe la receta especifica minuciosamente los pasos que hay que seguir, y si el cocinero ejecuta esos pasos rigurosamente, no hay sorpresa alguna. El resultado es una torta tal como la concibió quien escribió la receta. Programar una computadora es algo muy parecido. Uno especifica detalladamente los pasos que la computadora, de manera pasiva y sin inteligencia alguna, ejecuta.
En definitiva, por eso es que Deep Blue podía ganarle el número 1 mundial de ajedrez, pero no podía jugar al tatetí. No podía hacer ninguna otra tarea, por trivial que fuera, más que esta tarea ultra específica para la cual había sido diseñada. Bueno, el gran cambio es una nueva manera de hacer inteligencia artificial, muy reciente, que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Esto llevó, hace muy pocos meses atrás, a la segunda gran victoria de las computadoras frente a los humanos. Y esto fue cuando una computadora diseñada por Google, llamada AlphaGo, le ganó el número 1 mundial de Go. El Go no es un juego demasiado conocido en Occidente, pero tiene 3.500 años de historia en Oriente. Y muchos acá no sabemos que el Go es miles y miles de veces más complejo que el ajedrez. Cuando Deep Blue le ganó a Kasparov al ajedrez, el consenso entre los expertos es que el Go nunca iba a poder lograrse. Pero lo interesante es que AlphaGo no le ganó al campeón mundial de Go. Lo liquidó, lo pasó por arriba. Y la cuestión es cómo se logró esto, porque AlphaGo no fue programada para jugar al Go. Fue programada para aprender a jugar al Go. A AlphaGo le dieron millones de partidas de Go para que analice, sin siquiera explicarle las reglas. Y después de analizar millones de partidas, AlphaGo aprendió a jugar al Go. Cuando aprendió a jugar, la pusieron a jugar 10 millones de partidos contra sí misma. Y después de haber aprendido y jugado 10 millones de partidos, AlphaGo jugaba bastante bien al Go. Tan bien que ningún ser humano puede ni remotamente hacerle frente. Estas son computadoras que no se programan, se educan. Y cuando esto sucede, empiezan a pasar cosas muy interesantes. Si, por ejemplo, tomamos 2 instancias de AlphaGo y a una le enseñamos a jugar al Go con partidas de jugadores agresivos y a la otra le enseñamos a jugar con partidas de jugadores conservadores, las dos van a aprender a jugar al Go, pero van a tener personalidades distintas, estilos de juego diferentes. Una va a ser bilardista y la otra menotista, por así decir. Si a una le enseñamos a jugar dándole 1 millón de partidas para que aprenda y a la otra nada más que medio millón, la más educada va a jugar mejor. Si a una le ponemos a jugar 10 millones de partidas contra sí misma para que practique y a la otra nada más que 5 millones, la más entrenada va a jugar mejor. De repente empiezan a haber montones de analogías con la manera en la que funcionamos los seres humanos. El otro dato interesante es que AlphaGo le ganó al campeón mundial con movidas que el campeón describió como hermosas, de un ingenio y una creatividad jamás vista. Hubo una situación, en la tercera partida, era un match a 5, en la tercera partida hubo una situación, el match fue transmitido en vivo por la BBC, con un experto que iba reproduciendo las movidas en un tablero en la pared y comentando el avance del juego. En un momento le dicen al experto la movida que AlphaGo hizo y el experto se rehúsa a poner la ficha en el tablero donde le dicen. Era una movida ridícula. Dice, no puede ser. Y pone la ficha en otro lugar donde cualquier jugador de Go razonable la pondría. Era una movida obvia la que seguía. De afuera de cámara le insisten, no, AlphaGo hizo esta otra cosa. Y el experto se encoge de hombros y pone la ficha donde le estaban diciendo. Todo el mundo del Go está ahora completamente revolucionado por esa movida. Esa movida abrió líneas de juego que nunca en 3.500 años habían sido concebidas por ningún ser humano. Esa movida transformó el juego del Go. Pero lo interesante es que estas son computadoras que pueden aprender cualquier cosa. Si le das partidas de Go, aprenden a jugar al Go. Si le das información sobre construcción, aprenden a hacer edificios. El genio está suelto, porque son computadoras que pueden aprender a hacer cualquier cosa y están aprendiendo a hacer cualquier cosa. Hoy en día existen inteligencias artificiales que pueden escribir un artículo periodístico,
que si yo les doy una nota escrita por una inteligencia artificial y una escrita por un periodista humano, probablemente no podrían saber cuál es cuál. En 5 años sí van a poder saber cuál es cuál. La que esté mucho mejor escrita va a ser la que haya sido hecha por una inteligencia artificial. Hoy existen inteligencias artificiales que pueden predecir quién va a tener un ataque cardíaco mejor que cualquier cardiólogo. Hay inteligencias artificiales que pueden diagnosticar cáncer a partir de imágenes y prescribir protocolos de quimioterapia individualizados para cada paciente mejor que cualquier oncólogo. Hoy hay inteligencias artificiales preparándose para ser abogados. Imaginen un abogado que pudiera tener en su cabeza todos los fallos, todos los juicios, todas las leyes, todos los códigos, todos los precedentes, todos los peritajes, absolutamente toda esa información a disposición de su pensamiento para diseñar una estrategia legal. También habrá, por supuesto, inteligencias artificiales managers. ¿Por qué no? Y esta es una industria, la construcción, que está perfecta para ser disrumpida por la tecnología. Tanto en sus aspectos arquitectónicos, donde inteligencias artificiales podrán complementar o reemplazar el trabajo de los arquitectos humanos, como en el aspecto ingenieril y de construcción. Una vez más, en los próximos años, veremos montones de trabajos del presente convertirse en trabajos del pasado y aparecerán montones de nuevos trabajos muy diferentes a los actuales. ¿Cómo estamos reaccionando frente a esto? Bueno, una de las cosas que yo hago, lo decía la locutora cuando me presentó, es tener una columna de radio en Basta de Todo, el programa de Matías Martín en Radio Metro. Y muchas veces antes de salir al aire, encuesto a los oyentes para incorporar sus opiniones en la columna. Cuando hace algunos meses hice una columna sobre este tema, le pregunté a los oyentes si ellos creían que su trabajo iba a ser transformado por la inteligencia artificial, el software o los robots en los próximos 20 años. 70% de la gente opina que no. A mí no me va a tocar. Yo no soy abogado, ni periodista, ni médico. Yo creo que estamos negando el problema. Nos estamos negando a ver lo que se viene. La otra pregunta que les hice a los oyentes es, ¿te considerás listo o lista para los trabajos del futuro? Una vez más, 70% de la gente dice, sí, ya estoy listo, tráiganlos. Déjenme hacerles una analogía. Voy a darles una buena noticia. Ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Ya está. Van a competir en 3 años en Tokio. Ahora viene la mala noticia. No pueden saber en qué disciplina les va a tocar competir. Eso se va a determinar por sorteo 5 minutos antes del inicio de los Juegos. Les puede tocar tiro al plato, lucha grecorromana, correr una maratón, levantar pesas, hacer piruetas desde un trampolín, cualquier cosa. ¿Cómo se prepararían para esos Juegos Olímpicos? Bueno, ese es el desafío que tenemos en este momento, porque lo único que sabemos acerca de los trabajos del futuro es que no podemos tener la menor idea de cómo van a ser. Obviamente la salida es que uno tiene que entrenar habilidades horizontales. No se trata de practicar disciplinas específicas, tiro al plato, sino habilidades como resistencia aeróbica, fuerza, elongación, concentración. Habilidades que en definitiva nos permitan ejecutar una variedad muy grande de deportes. Lo mismo sucede para el mundo del trabajo. Habrá que aprender habilidades horizontales en vez de prepararnos para una tarea específica. Ahora, frente a este panorama tan incierto, ¿cómo podemos prepararnos? Y quiero para esto darles 2 grandes ideas que creo que van a ser fundamentales para que ustedes, sus organizaciones, sus hijos, puedan de alguna manera prepararse mejor para este mundo incierto que viene. La primera cosa que es fundamental, y está muy emparentada con la temática central de esta conferencia, tiene que ver con que vamos a tener que redefinir la educación. El año pasado tuve el honor de que me invitaran a hablar en el coloquio de IDEA y me invitaron a hablar en un panel de educación
junto a Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación en ese momento, y Silvina Birz, exministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Enfrentado a hablar sobre educación con dos de las personas que más sabían del tema en este país, yo dije, ¿qué diablos puedo decir yo con esta gente al lado? Y después de pensar bastante, me di cuenta que era un panel de educación y que sin siquiera darnos cuenta íbamos a hablar de educación inicial, primaria, secundaria o universitaria. Es decir, sin siquiera percibirlo, consideramos a la educación como un proceso que empieza a los 4 y termina más o menos a los 25. Mientras preparaba mi ponencia, quise encontrar si existía información respecto de cuántas horas se destinan en diferentes momentos de la vida a aprender. Y encontré el dato y me voló la cabeza y quiero compartirlo ahora con ustedes. De los 15, antes de avanzar a eso, hoy en día hay muchas áreas del conocimiento humano donde el saber no llega a durar 10 años. De manera que hay carreras que si la carrera dura 5 años, para el momento que la estás terminando, ya casi tendrías que empezarla de nuevo porque lo que viste en primer año quedó desactualizado. Esto es un gran problema para los jóvenes que están estudiando hoy, pero es un problema muchísimo más grande para nosotros, que hemos sido educados hace 10, 20, 30, 40 años. ¿Cuánto de lo que nosotros sabemos está vencido? ¿Cuán conscientes somos de la obsolescencia de nuestro propio conocimiento? En definitiva, les decía antes, cuando uno mira cómo evoluciona la cantidad de horas destinadas a aprender a lo largo de la vida, la conclusión es impactante. De los 15 a los 19 años, destinamos casi 1.200 horas anuales a aprender. Básicamente 6 horas por día hábil. De los 20 a los 24, ya cae a menos de la mitad, 540. De los 25 a los 34, 86. De los 35 a los 54, asumo que buena parte del auditorio está en este rango, 23. 23 horas al año. Después de los 55, 0. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes, pero perdemos de vista la enorme cantidad de horas que le metíamos. No el doble, no el triple, 50 veces más horas a los 17 que a los 35, 50 veces más. En definitiva, todas las organizaciones quieren ser innovadoras y una organización solo puede ser innovadora si su gente se mantiene actualizada. Es imposible hacer una organización innovadora con gente oxidada. En la práctica lo que sucede es que el mundo cambiaba lento y creamos un modelo educativo donde uno dedica el 100% del tiempo, o casi el 100%, durante 20% de la vida, de los 5 a los 25, y después nada. Aprendiste cuando estudiaste y ahora a trabajar. La experiencia puede irte haciendo aprender alguna cosa más, pero básicamente el momento de estudiar es al principio de la vida. En un mundo que cambia cada vez más rápido, este modelo no va más. En vez de dedicar el 100% del tiempo durante el 20% de la vida, tenemos que dedicar el 20% del tiempo el 100% de la vida. Un día por semana, desde que nacés hasta que te morís. Volví de ese coloquio de idea de hacer esta presentación y a partir de ahora yo los viernes a la mañana no trabajo más. Yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. A través de internet, gratis, desde el living de mi casa. Y mi meta es conquistar el viernes a la tarde. Quiero poder decir que yo los viernes a la mañana estudio en Harvard y los viernes a la tarde estudio en Stanford. Porque se puede, está todo ahí. La segunda cuestión que quiero plantearles es que vamos a tener que adquirir nuevas habilidades. Y si bien no sabemos exactamente qué habilidades van a requerir los trabajos del futuro, quiero dejarles algunas ideas al respecto. Otra de las cosas que hice preparando mi columna de radio de hace unos meses
fue encuestar a un grupo muy grande de especialistas en recursos humanos y les pregunté qué buscaban ellos cuando hacían una búsqueda de un empleado hace 10 años, qué buscan hoy y qué creían que iban a buscar dentro de 10 años. Hace 10 años básicamente buscaban competencia técnica y dedicación. Es decir, gente que llegue temprano, se quede hasta tarde y sepa qué diablos está haciendo. Habilidades bien duras, bien orientadas a la tarea. Hoy ya esto cambió completamente. Hoy las palabras en el mundo de los recursos humanos son habilidades blandas como flexibilidad, resiliencia, habilidades interpersonales, comunicación. Dentro de 10 años, todo giraba alrededor de innovación, creatividad y aprendizaje continuo. De alguna manera, lo que los expertos están viendo es que no se trata de pasar de un conjunto de habilidades A un conjunto de habilidades B. Se trata de pasar de un blanco fijo a un blanco móvil. Se trata de pasar de un conjunto de habilidades estático a un conjunto de habilidades donde lo más importante es la meta-habilidad de estar permanentemente cambiando tus propias habilidades. Por eso creo que una de las cosas fundamentales que vamos a tener que lograr hacer para poder trabajar con éxito en el futuro, y esto no es solo para sus hijos, es también para ustedes, es que todos vamos a tener que convertirnos en centauros. ¿Qué quiero decir con esto? Les retomo por un segundo la historia de la inteligencia artificial. Cuando Kasparov perdió con Deep Blue, resulta que Kasparov era un tipo muy competitivo y muy calentón. Bastante mal perdedor. Cuando el match terminó, fueron a entrevistar a Kasparov y Kasparov dijo que habían hecho trampa. Dijo que no le había ganado la computadora, sino que había seres humanos que le indicaban a la computadora cuáles eran las movidas que tenía que hacer. Ningún ser humano sabía las movidas para ganarle a Kasparov, era el número 1 del mundo. Después se dio cuenta que probablemente se había equivocado, Deep Blue le ganaba a cualquier ajedrecista que le pongan delante, y por 10 años casi no habló más del tema. Reapareció en 2006, organizando una nueva competencia que él llamó de ajedrez centauro. En el ajedrez centauro no juegan personas contra máquinas. Juega una persona con una máquina contra otra persona con otra máquina. Por eso la idea de centauro. Son equipos híbridos que unen el humano con la computadora. Lo interesante es que en el ajedrez centauro no gana el mejor ajedrecista, pero tampoco gana el mejor software. Como en casi todo en la vida, gana el mejor equipo. Gana el que mejor articula las virtudes del humano con las virtudes de la máquina. La buena noticia es que humano más computadora le gana a computadora. Cualquier noticia que lean, se está hablando mucho en los medios últimamente, esto de que las computadoras se van a quedar con todos los trabajos, los humanos vamos a estar desempleados, está pasando por alto este dato fundamental. Humano más computadora le gana a computadora. En definitiva, el desafío es hacer equipo con la computadora, es convertirse en un centauro. Y esto va a afectar a todas las profesiones. Los profesionales exitosos del futuro serán aquellos que sepan cómo hacer equipo con la inteligencia artificial. Y la gran barrera es el ego. A los humanos no nos gusta ni medio que una computadora sepa mejor que nosotros qué es lo que hay que hacer en áreas donde nosotros nos considerábamos históricamente muy capaces. Prueben decirle a un oncólogo que le va a tener que preguntar a la inteligencia artificial si un paciente tiene cáncer o no, o pedirle a la inteligencia artificial que le diga cuál es el protocolo de quimioterapia que hay que aplicar. La segunda habilidad que vamos a necesitar es cuidar a los innovadores. Cuidar a estas personas que son capaces de salirse de la pecera, de pensar distinto que todos los demás, de romper con lo establecido. Cuidar a los innovadores en nuestras organizaciones y cuidar a ese pequeño innovador que vive adentro de cada uno de ustedes. ¿Cuidarlo de quién? Del enemigo más brutal que existe, que es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es un defecto. La resistencia al cambio es un aspecto fundamental y constitutivo de nuestra personalidad.
Porque somos los tataranietos de un cavernícola que cuando salió de su cueva en la planicie africana y probó ir por un camino y se encontró por ese camino cara a cara con un león, si logró salir con vida, no fue más para ese camino porque ahí vive el león. Si probó otro camino y ese lleva a un prado lleno de frutos nutritivos, seguía yendo por ese camino porque ahí están los frutos. Y el león seguía allá y los frutos seguían ahí. Aquellos individuos que tenían un fuerte componente de conducta inercial, repetir lo que funciona y evitar lo que falla, funcionaban mejor en un mundo estático, estable, dejaron más descendencia, nosotros somos sus descendientes. Esto está grabado a fuego en nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos pide repetir lo que funciona y evitar lo que falla. Pero si hay algo tremendamente tramposo en el mundo de hoy, es cuán ridículamente cambiantes son los premios y los castigos. Es precisamente la receta que te hizo exitoso en el siglo XX la que puede matarte en el siglo XXI si no sos capaz de cambiar a tiempo. Pero nuestro cerebro quiere seguir con lo que funciona. Hoy el éxito puede ser una carga terrible. Hoy el éxito puede ser la mejor receta para fracasar después. El desafío es saber cuál es el momento de matar nuestra propia gallina de los huevos de oro antes que venga otro y lo haga. La última habilidad que quiero mencionarles es la empatía. Esta cosa un poco mágica que pasa cuando dos personas se encuentran. El mes pasado tuve la mala suerte de perder mi billetera. Me bajé de un taxi, me di cuenta que había quedado en el auto, ya el taxi se había ido, no pude tomar la patente. Estuve todo el día esperando a ver si mi billetera aparecía. No quería denunciar todas las tarjetas de crédito y hacer todo ese proceso engorroso si en una de esas aparecía. Me llamo Santiago Bilinkis, no hay otro que se llame igual que yo. He estado en mi dirección porque estaba el DNI, el registro dentro de la billetera. Estoy en todas las redes sociales. Soy muy fácil de ubicar. Si la persona que encontraba la billetera quería ubicarme, era muy fácil que lo hiciera. Esperé todo el día, no aparecía. Finalmente a las 10 de la noche alguien la dejó en la portería de mi edificio. Igual tenía que llamar a las tarjetas antes de seguir usándolas para averiguar si alguien las había usado durante esas horas. Ya me avisa. Después de infinitos intentos por evitar poner un ser humano en la línea, si usted es cliente platino, por favor marque 1. Si usted es cliente de Nación un día martes, por favor marque 2. Después de intentar, logré llegar a un ser humano. Le expliqué. Mirá, hoy perdí la billetera, estuve fuera de mi alcance todo el día. No quiero dar de baja las tarjetas si no fueron usadas. Necesito saber si alguien usó mi tarjeta hoy después de las 12 del mediodía. Nuestra hora de atención es 8:20. Por favor, después de las 20 consulte la web. Digo, mira, estoy un poco nervioso. Tuve un mal día. Necesito este dato. ¿Me puedes decir si alguien usó mi tarjeta, por favor? Nuestra hora de atención es 8:20. Por favor, después de las 20 consulte la web. Digo, mira, yo estoy seguro que vos adelante tuyo tenés una computadora. Y la computadora no deja de trabajar a las 20. Solo necesito este dato. ¿Me puedes, por favor, decir si alguien usó mi tarjeta? Nuestra hora de atención es 8:20, por favor, de las 20 consulta web. Respiré hondo y le dije, mira, yo no voy a cortar. Si vos querés, cortame. Pero yo creo que vos tenés el dato que yo necesito y sos una persona de bien, me lo vas a decir. Y si no, cortame. Se hizo un silencio y me dijo, ok, nadie usó su tarjeta. Bueno, muchas gracias. Cuando uno mira la lista de profesiones que están más amenazadas de desaparecer, en general los telemarketers aparecen al tope de la lista. ¡Que desaparezcan los telemarketers, por favor, ya! No hay ninguna humanidad en ese trabajo. Responden peor que una máquina. Pero yo quería una persona. Navegué, como seguramente ustedes hacen, por esos menús tratando de ver cómo hago para que una persona me entienda. No quiero una máquina, pero necesito una persona con empatía. Si esa persona hubiese empatizado conmigo y resuelto mi problema, ¿quién querría que una máquina lo reemplace? En definitiva, tenemos el desafío de volver a llenar nuestros trabajos de empatía. Si algo nos hará tener un lugar en el equipo con las computadoras, no va a ser nuestra cabeza. Va a ser en todo caso nuestro corazón, nuestra capacidad de conectar con otros de una manera que las computadoras no pueden. Una vez más, eso será lo que haga desaparecer montones de trabajos y aparecer montones de trabajos nuevos. Algunas ideas finales para terminar. Esto es más difícil de lo que parece. Cambiar es muy difícil. Hay una frase que a mí me encanta de John Kenneth Galbraith que dice, enfrentados a la decisión entre cambiar y demostrar que no es necesario cambiar,
casi todos nos ponemos a trabajar en la demostración. Es mucho más fácil encontrar excusas que hacer el trabajo duro de cambiar. Pero si ustedes creen que cambiar es arriesgado, en este mundo tan cambiante, tan veloz, prueben el riesgo de no cambiar. No cambiar hoy es mucho más peligroso que hacerlo. Pero para eso hay que entender los efectos de la disrupción. El dilema hoy es muy sencillo: ¿disromper o ser disrompido? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Santiago Belínguez, por su exposición, El futuro del trabajo. Construir educación, el eslogan de esta 65ª convención, hace referencia a la importancia que tiene para la Cámara Argentina de la Construcción, la de la construcción, la de la construcción, la de la construcción, la